Iniciamos la grabación ahora, aunque nos perdimos 10 minutos de clase. Les pido disculpas. Dios mío. Bueno. Vuelvo a donde estábamos. Etiam rogitas sceleste. Bueno, interpelación. Etiam, dijimos, con valor de afirmación, como incluso, además, encima. Pero, digo, está tan cerca del otro valor de etiam, que es todavía, que hasta yo podría traducirlo así. ¿Todavía preguntas, malvado? Porque en castellano también puede ser eso, ¿no? Es esa función de todavía, que uno diría que claramente es temporal, en ese ejemplo no lo sería, no sería temporal, sería de afirmación. ¿Todavía preguntas, malvado? Y si quieren, ponemos las opciones para todavía. Todavía, encima, incluso, cualquiera de esas variantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, vamos a la oración 14, que dice, Deus ipse animum ministrat. Bueno, acá nos encontramos con un verbo que es ministrat. Cuando vimos sum dijimos que la terminación en T era tradicional, habitual, en las formas de tercera singular de los verbos. Y efectivamente es así, ¿no? Ministrat es la tercera persona singular de un verbo ministro, que quiere decir proporcionar, suministrar. Esta tercera persona me va a llevar al cuadro de arriba, porque voy a poder ahora poner la tercera persona del verbo laudo como laudat, ministrat, laudat. Ven que O, S, T indican primera singular, segunda singular, tercera singular. En sum, en lugar de la O había una M, que es una forma de primera singular muy arcaica y muy parecida a la terminación del griego mi, pero puede haber una O o una M en la primera persona, en la segunda singular siempre hay una S, en la tercera siempre hay una T. El sujeto de esta oración es Deus ipse. Alguno podrá estar pensando, ipse termina en E, ¿no será una interpelación? Y no, no es una interpelación. ¿Por qué? Porque no está entre comas. No puede ser una interpelación. Ah, bueno. Deus ya conocemos la palabra, ¿no? ¿Recuerdan? Deus, guioncito I, Dios. Recuerden siempre, con minúscula, ¿no? Para los romanos no existe Dios con mayúscula, sino muchos dioses distintos. Es un sustantivo común, Deus. En cuanto a ipse, lo encuentro así en el diccionario. Ipse, ipsa, ipsum. Es un pronombre adjetivo, tiene masculino, femenino y neutro, como verán, como un adjetivo cualquiera, pero en realidad es un pronombre adjetivo que se usa para reforzar la identidad. Ipse quiere decir mismo o propio,
como adjetivo. Pero puede querer decir él mismo, o simplemente él como pronombre. ¿Y cómo sé cuándo es adjetivo y cuándo es pronombre? Bueno, cuando acompaña a un sustantivo es adjetivo. En nuestra oración, ipse acompaña a Deus. Si en lugar de Deus ipse solo dijese ipse, yo debería traducir a ipse como él o como él mismo, porque estaría solo y sería un pronombre. No es el caso. En este caso tengo en Deus un núcleo del sujeto y en ipse un atributo. De manera que, obviamente, ahí termina el sujeto y empieza el predicado, que es animum ministrat. En el sujeto dice el mismo Dios, el propio Dios, como si dijese, y algunos traducen así, el Dios en persona hace tal cosa. ¿Eh? El mismo Dios. Bueno, ¿qué hace? Proporcionar, suministrar. ¿Qué cosa? Animum. Esta palabra, animus, ya la vimos, ¿recuerdan? Puede querer decir ánimo, alma, espíritu. Bueno, aquí es un objeto directo. ¿Cómo sé que es un objeto directo? Porque el verbo ministro es transitivo. Debe tener un objeto directo, ¿no? ¿Y qué dice la oración? Y la oración dice, el mismo Dios, o si quieren, el propio Dios, proporciona ánimo. El contexto de este textito muy breve es el contexto, es la Eneida de Virgilio. Es el contexto de una batalla. Y Virgilio copia más o menos las cosas que suceden en la Ilíada y en la Odisea de Homero, donde, por ejemplo, en las batallas, los dioses bajan del cielo a luchar con su ejército favorito, a favor de su ejército favorito, mezclados entre los hombres, ¿no? Y por supuesto, para cualquier soldado, ver que un dios baja del cielo y se pone a pelear al lado de él para ayudarlo y para defenderlo, bueno, por supuesto que proporciona ánimo y da mucha valentía, ¿no? Porque te sentís un capo. Así que la idea es esa, el mismo Dios, el propio Dios, el Dios en persona proporciona ánimo, porque mientras pelea además les va gritando a los soldados, cuidado allá, vamos para adelante, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Conocido ahora animum, voy a mi cuadro de arriba y puedo completar amicum, el acusativo singular de nuestro modelo de sustantivo. Es, entonces, en este grupito de palabras, un acusativo y por lo tanto cumple la función de objeto directo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, voy a la oración 15, que dice, perdón, en ipse puse a, creo que habíamos hablado de esto, pero por las dudas lo pregunto. A quiere decir atributo. ¿Lo habíamos dicho? No me acuerdo. No, me parece que no, ¿no? No me acuerdo. Esperen. No, seguro que no lo dijimos entonces. Llamo atributo a cualquier adjetivo que modifique a un sustantivo
de manera directa, sin que medie un verbo entre ellos. ¿Recuerdan cuando explicamos el predicativo subjetivo y dijimos que el predicativo es lo que se dice del sujeto a través del verbo? Alguien preguntó, no sé si no fue Esteban, ¿y qué pasa si lo modifica directamente? Y yo dije, en aquel momento dije así, si lo modifica directamente no es un predicativo, pero no dije lo que era. Lo que era es esto, es un atributo. ¿Eh? Es un adjetivo que cualifica al sustantivo al que está modificando. ¿Mm? Así llamamos a cualquier adjetivo que obviamente está obligado a estar en el mismo caso, género y número que el sustantivo al que modifica. O sea, Deus es masculino singular, nominativo masculino singular. Bueno, pues ipse es, lo vemos acá, nominativo masculino singular. ¿Eh? Si el adjetivo modificase a animum, bueno, ya no diría ipse, diría ipsum, con porque tendría que estar en acusativo masculino singular, ya que animum es eso, masculino pero acusativo. ¿De acuerdo? Me anuncian acá que nos quedan 10 minutos. Bueno, en la 15, populus minutus laborat, el verbo es laborat. Espera, voy a borrar estas cositas que quedaron. Ahora sí. Laborat es el verbo, por lo que acabamos de decir, sabemos que es una tercera singular de un verbo laboro, uno, intransitivo. El verbo laboro significa primero sufrir, padecer, y luego con el tiempo trabajar. Esa relación entre el sufrimiento y el trabajo es muy histórica en el pueblo romano, se transmitió al pueblo italiano y nosotros los argentinos la hemos asimilado bastante, por desgracia, ¿no? Trabajar como un sufrimiento, esa idea, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que lo primero que significa el verbo es, lo primero, sufrir. El sujeto de esta oración es populus minutus. Bueno. Uy. Populus minutus. Y laborat es el predicado. Dentro del predicado tengo el verbo y nada más. Y dentro del sujeto tengo un núcleo populus y un atributo minutus. Ambas palabras las voy a encontrar así en el diccionario, con la diferencia de que populus es un sustantivo, por eso la voy a encontrar con guioncito i y con la marca del género, masculino, pueblo. Y en cambio minutus es un adjetivo que quiere decir, bueno, lo primero que quiere decir es pequeño, pero aquí sería humilde. Podría ser eso, humilde. Minutus, minuta, minutum. De este minutus deriva una palabra que se usaba mucho en gastronomía hasta hace unos años. Ir a un restaurante para pedir algo que se pudiera comer rápido, que se lo hagan rápido y que se pueda comer rápido. Una minuta, ¿no? Quiere decir algo relativamente pequeño, que se pueda comer, ese es el sentido originario, ¿no? Nosotros lo entendemos como algo que se hace en un minuto o algo por el estilo, no es esa la posta, no es la verdad, ¿no? Bueno, ¿y qué dice la oración 15? Dice, el pueblo humilde sufre.
¿Mm? En la oración 16 dice fatigamus equos, el verbo es fatigamus, lo tenemos, fíjense, mus, en primera persona del plural. Si voy a buscar ese verbo, bueno, todo sería un predicado, porque el sujeto es desinencial. Si busco el verbo fatigo, encuentro uno transitivo, cansar, cansar, fatigar. Y como es transitivo, por supuesto, equos, ¿qué tiene que ser? Y objeto directo. Fíjense que termina en os, como amigos, y como deos en nuestra oración 11. Voy para arriba a nuestros cuadros. El acusativo plural no lo tengo que completar porque lo tengo completo, pero sí tengo que completar laudamus, primera plural. ¿Lo ven? Sí. Bien. Oscar, una Sí, consulta. ¿cómo no? ¿Me podrías esclarecer bien a qué refiere el sujeto desinencial? Sí, ¿Es cuando no es expreso? es cuando no es expreso, sí, exactamente. Y lo llamo desinencial y no tácito, como lo solían llamar en la escuela secundaria, porque yo lo puedo marcar en color y es la desinencia del verbo el sujeto. Mus, pegado a cualquier forma verbal, indica nosotros. Claro. Bien. ¿Entendés? Sí, Es sí. como si fuera la palabra nosotros metida ahí adentro. Claro. Por eso hablo de desinencial. Sí, Bien. exactamente. Es como cuando en español Sí, decimos, no sé, caminamos, claro, ¿no? El mos ya nos está indicando que referimos a nosotros. exactamente, claro. Ok. Es exactamente igual que en español. Por eso no me preocupo por explicarlo tanto, porque no hay ninguna diferencia ahí Bien. entre el latín y el español. Bien. Gracias. Falta decir qué quiere decir equos. Por supuesto, lo que hago para buscar la palabra es quito os y agrego us. Y así voy a encontrar caballo, equus, caballo. Lo que dice nuestra oración es, cansamos a los caballos. Y les voy a pedir que dejemos acá y que nos volvamos a conectar a ver si podemos, que no se nos corte de golpe, que nos desconectemos nosotros y nos volvamos a conectar, y si no funciona, aguanten que armo otra reunión y les vuelvo a escribir solo a ustedes tres, porque me parece que Cecilia no está más, ¿no? Estoy acá. Ah, perdón, Ceci. Bueno, No, estuve, me conecté enseguida. buenísimo. Escuché todo. Buenísimo. Bueno, dejamos así acá entonces. ¿Listo? Bien. Bárbaro. Ya intenten comunicarse de vuelta. Acá me dice que quedan 2 minutos, así que vamos a proceder a este recambio. Bueno.